Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto en esta nueva etapa. Una etapa que está asignada por un camino que comenzó a andarse con analistas, periodistas de la talla de Milton Enríquez, de Renato Pereira, también de Ebrahim Asbat, como no, también de Fernando Correa. También pasó frente a esta conducción Atenógenes Rodríguez, Ñito Adames, en la última etapa el trabajo de nuestro colega Álvaro Abdiel Alvarado, y ahora nos corresponde estar con ustedes. Agradecemos a la empresa la confianza de desarrollar esta marca que ha estado permanentemente a través de los últimos lustros siendo foco de encuentro de opiniones, de análisis, de información, y en compañía de Danilo Toro, que se mantiene. Así es. Y que está desde el nacimiento, a propósito. Así es, desde el parto. Pero no hablemos del tanto pasado, porque nosotros nos reencontramos también acá. Así es. Usted estuvo en el alumbramiento, está aquí, sigue aquí, y usted también, así que le invitamos a que nos acompañe en este día. Vamos a estar analizando la crisis que se genera en el escándalo albergues por la salida del procurador Eduardo Ulloa. También hoy vamos a cumplir con la etapa de orientación de lo que sigue en la estrategia de vacunación contra la COVID. El 4 inicia la fase 2. El 4 de marzo lo anunció el propio presidente de la República. Sumaremos un punto de vista adicional al escándalo albergues, que será el de la ex magistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño. Pasaremos vistazo al estado de cosas en el inicio del año escolar, que comienza mañana lunes, y para cerrar tendremos un balance de la actualidad. Tocaremos diferentes temas con el expresidente Ernesto Pérez Valladares. La mesa está servida, don Danilo. Y completa. Y completa. Comenzamos con una dama, ella es Mariela Ledesma. Mariela, muy buen día. Buenos días, Hugo. Placer en verte. Felicidades por este nuevo trabajo y toda mi confianza de que lo vas a sacar adelante. Muchísimas gracias. El tema... Saludos a Danilo también. Danilo, tiempo de no vernos. Este COVID nos ha apretado de dar besos y abrazos. Gracias, Mariela. Nos vemos y nos mantenemos en la distancia unidos. Mariela, el tema albergues da un giro esta semana. Renuncia del procurador. Su análisis. Ok. Yo creo que si bien se parecen, no son. El tema de los albergues es una crisis que viene hace mucho tiempo y ahora lo del procurador pareciera que él tiende a vincular su renuncia por algo que tenga que ver con los albergues, aunque lo que habla es de la niñez. Pero es importante destacar que el tema de los albergues es una crisis que tiene este país, un problema, una deuda social que tenemos que tiene vieja data. En cuanto a la renuncia del procurador, yo me siento un poco triste, fíjate, porque yo dificulto que haya habido gente que haya gritado y aplaudido más la designación de Eduardo Ulloa que yo. Siempre lo vi como un hombre pausado, mesurado, capaz de tomar decisiones desapasionadas. Eso me parecía una tremenda característica para el puesto, un hombre muy preparado. Sin embargo, a lo largo de la ejecutoria de este año, 14 meses de estar en el puesto, hubo señales que me molestaron un poquito, pero siempre aboné a la confianza de que algo él sabía o que algo estaba pasando. No me gustó el nombramiento de este abogado vinculado con Martinelli, no me gustó el traslado de las fiscales que manejan el expediente, la fiscal que maneja el expediente del caso más importante y que tiene idea de la minucia, que tú la traslades, eso me pareció wow, pero seguí dándole un voto de confianza. Para mí la renuncia de Ulloa habría tenido otro matiz si este hombre me habría dicho si es el hombre en el que confiaste, Mariela, si hubiese sido una renuncia, yo me estoy yendo porque me están presionando, no voy a ceder a las presiones, las pruebas están dentro del expediente, recomiendo a mi sucesor leer porque hay pruebas suficientes y dar nombres. Cuando tú te vas, como se ha ido Eduardo Ulloa, a escaso 14 meses de ejercer el puesto,
el sabor que me queda es que él no tenía claro para dónde él iba, porque cuando él habla de que los medios los hemos tratado, o sea, lo hemos atacado, realmente me doy cuenta de que, primero, que queda igual que quedan todos los que lo hacen mal, echándole la culpa a los medios, que los medios somos solamente los mensajeros de la noticia. Segundo, me dio la idea de que él pensaba que, no sé, que iba para un puesto, no sé, con mesa servida. Realmente el puesto de Procuraduría después de la Presidencia de la República es el puesto con más mando y discrecionalidad. Es un puesto que es que se exhibe frente al peligro porque trabaja contra delincuentes y delincuencia organizada. Entonces, que él culpe a los medios y que además de eso solamente haga una anotación que diga que no somos capaces de manejar el tema de la niñez o de atenderlo y que traiga su vida familiar, realmente me parece, es como cuando tú le das una hoja y un lápiz a un niño de kinder o de primero que te dibuja el cuerpo humano como puede. Me pareció un garabato. Me pareció un garabato. No veo que estén sus valores y su ética enfrente de esto. Y te voy a decir algo, Hugo Famanía. Lo que más me duele de todo esto es que no solamente nos decepciona y no nos dice nada y nos deja con el derecho a la duda, a la sospecha, sino que le hace tanto daño a un proceso por el que la sociedad civil ha peleado tanto, que es el de que se reconozcan y se elijan los magistrados y estos puestos a través de un concurso que se hace y que se le presenta al presidente. Yo tengo que reconocer, yo le critico muchas cosas a Nito Cortizo, pero tengo que reconocer que lo hizo bien con los magistrados y con el nombramiento del procurador. Sacó de la selecta lista. ¿Con qué cara yo voy y le exijo a Nito Cortizo ahora que el próximo procurador o los 3 magistrados que le hacen falta nombrar lo haga con este mismo proceso? Si lo subimos, lo bajamos, lo medimos, lo pesamos, lo pusimos ahí y el tipo suelta el cuero y suelta el plumaje apenas sale el primer problema. Entonces, hagamos un alto ahí, Mariela, porque usted dice con qué cara le pido al presidente, pero hay quienes le están diciendo al presidente, presidente, díganos hacia dónde vamos. No solo en el caso procurador, sino en el caso albergues, del que ya se pronunció, pero que algunos sienten hay un tramo más del que nos tiene que hablar u orientar hacia dónde, cuál es la ruta que lleva este barco del país. Bueno, esa es la parte B de la pregunta. Lo que yo te digo, yo te estoy hablando de la elección del puesto. No, si tú quieres, también hablamos al presidente. Yo realmente me he circunscrito a tener de parte del presidente de este país pruebas de vida. Él sale esporádicamente, dice una cosa y se esconde. Sale esporádicamente y dice, no tenemos un líder que esté adelante de nuestras luchas, aspiraciones y problemas. No tenemos a un director de orquesta que salga y diga, mira, tan culpable es el que mata la vaca como el que le jala la pata. Yo creo que Ulloa se convirtió en cómplice de lo que esté pasando en CENIAF cuando solo lo menciona y se va. Pero creo que Nito le jaló la pata. Porque que tú me digas que el procurador renuncia al que yo nombré, renuncia así, y yo no voy a salir diciendo me renunció por esto y esto es lo que está pasando, y el que viene, y Caraballo, encárgate porque tengo entendido que en el expediente están las pruebas, caiga quien caiga. Nada. Entonces Nito o sale de poeta con la rosa o sale gritando de leche condensada, pero al final el resultado es el mismo. Nada, no tenemos una dirección política al frente del país y realmente siempre que supe que Nito era medio guabinoso, en el mejor término de la palabra, porque Nito te dice una cosa y después te dice otra, pero nunca pensé que esa característica que yo le vi desde un inicio le haría tanto daño a mi país, porque en un país que ahora tenemos todos los problemas que podíamos tener, podemos tener más, sí, pero los que todos juntos, y es cuando no tenemos un presidente que salga adelante. Ahora es que necesitamos que demuestre que no está hecho de leche condensada, no para gritar, sino para dar direcciones a este país. Nos tiene a la deriva. Y detrás de esto, ¿quiénes están? Los diputados mandando, Benicio creando sus corregimientos, toda la falta de transparencia en los actos públicos, y él, la rosa de Guadalupe. No, hombre, no puede ser. Danilo Toro. Mariela, ¿cómo estás? Hola, Danilo, ¿acaso? Tiempo sin vernos. Mariela, yo quiero apelar un poco a tu trayectoria profesional. Entiendo que tú eres una abogada muy dedicada a familia. Él es el curso de mi carrera. Yo soy abogada especialista. Efectivamente. Y este problema de los albergues
ha causado una reacción volcánica. Pero en términos históricos, Mariela, ¿cuál ha sido tu experiencia como abogada de familia? ¿Cómo tú has observado en un ejercicio profesional que ha sido la suerte de muchos miles de niños de este país sin que la sociedad se acusara recibo, se diera por enterada? Mira, Danilo, cuando el CENIAF no existía, porque acuérdate que el CENIAF es un apéndice del MIDES, yo traté de hacer hace muchos años atrás una adopción y me di cuenta de lo inoperante que era el departamento. Adoptar un niño en este país es un vía crucis con cada una de sus paradas y sus sangradas. Yo te quiero decir que en la burocracia, a mí nunca me pidieron plata, yo no puedo decir que esto se hizo por plata, nunca, pero la burocracia, la falta de interés, la poca preparación del personal era tan horrible que a mí me demoró 5 años hacer esa donación. Adicional a eso, yo cuando vi eso, yo dije, esta plata no me la gano yo porque el dolor de estos niños, yo no aguanto esto, yo no aguanto, yo gritaba como una loca cuando quedaba en el MIDES. Después de eso se crea en el 2007, creo que fue 2000, no me acuerdo en qué año se crea la CENIAF, y yo no manejaba estos casos hasta el año pasado que fui contratada para un caso de un niño en un hogar de acogida. Lo que pasa es que es irresponsable de mi parte poner los nombres de esos funcionarios aquí porque yo no tengo más pruebas que mi entrevista, pero yo tuve entrevistas con 2 funcionarias que yo me di cuenta que no estaban enfocadas en el bienestar de ese niño. Ellas estaban por el by the book, por lo que dice la norma, pero además interpretada por ellas. Le hicieron la vida a ese niño de cuadritos. Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de tocar puertas, de que se me escuchara y de caer en las manos de una juez que evaluó esta situación y le dio la oportunidad de un hogar de acogida a ese niño. Este año, una semana antes de que estallara el tema del CENIAF, me contrataron para otro caso de hogar de acogida. Y la respuesta que hemos tenido es que esa familia ya tiene un niño de acogida porque va a tener más. Hay 19, si no me equivoco, familias solamente de acogida porque no es algo que se ha desarrollado en este país. Pero el CENIAF no tiene la idea de qué necesita el niño. El CENIAF tiene la idea de institucionalizarlo y hacer un depósito de cuerpitos humanos en esos albergues y veamos qué pasa. Los juzgados de niñez y adolescencia a malas y a tientas llevan adelante porque además se dejan llevar por los informes del CENIAF. Entonces es como un círculo vicioso. No hay una legislación que permita que el sistema se enfoque en los niños. Y además, el sistema que tenemos ahora para tratar a los niños es un sistema judicializado. No es un sistema enfocado en el interés superior del menor. Entonces, los resultados que tenemos son depósitos de cuerpos humanos a los que estamos terminando de romper en esos albergues. Teniendo todo ese mar de fondo complejo, ¿la solución es la renuncia de la ministra de Desarrollo Social y de la directora de CENIAF a estas alturas? No, yo no creo ni en la renuncia del procurador ni en la del CENIAF. Yo no creo, porque ¿qué vamos a hacer después que pase, que renuncie este? Escoger que sigue y después que sigue y otro más. No. Yo creo que estos han demostrado su incapacidad. Yo lo tengo clarísimo. Yo no digo que no las tienen que renunciar, pero esa no es la solución al problema. Esa es la diferencia. Ese es el enfoque que tenemos que tener claro. La solución al problema es, 1, que el Estado se haga cargo del papel que debe jugar. 2, que se cree una legislación no como la que están proponiendo por ahí, que basada en la niñez. O sea, por ahí hay una diputada proponiendo, o ya creo que hasta aprobaron en no sé qué debate, que las niñas violadas deben tener sus hijos a pesar de que fueron violadas. Eso es no pensar en los niños, eso es pensar en nuestras ideas religiosas, eso es pensar en lo que me gusta o no me gusta, pero no pensar en los niños. Necesitamos una legislación basada en el tratamiento que le vas a dar a un niño cuando como último recurso te queda institucionalizarlo. Necesitamos una legislación que desarrolle los hogares de acogida y que le permita al niño, Hugo,
que cuando tú no puedes vivir en tu casa por las razones que sea, por las ausencias de afectos y de parentescos que tengas, puedas vivir en una casa donde te enseñen a comer en una mesa, donde te contengan emocionalmente cuando estás triste, no cuando seas el número 32 de un albergue donde tienes 50. Entonces, el hogar de acogida tampoco es la solución, pero es un tratamiento humano para estos niños que ya la sociedad les ha fallado y que están fuera de la posibilidad de tener un hogar y que además están institucionalizados porque el Estado no sabe qué hacer con ellos y los juzgados se demoran y no hay presupuesto y la funcionaria que me tocó piensa así. No hay institucionalidad en el tema de la niñez. Y este juego de manos que hace usted, de malabares que se está haciendo en este momento, es lo que parece también está sucediendo con el manejo de la crisis, porque de partida estamos hablando de dos cosas: el problema permanente, que hay que solucionarlo, y hay una comparsa ahora mismo de presentemos más y más proyectos de ley, quiero saber si esa es la salida, y en el tema coyuntural, la crisis de los niños violados en los albergues, ¿se ha manejado de manera correcta? Oh, para nada, si ni siquiera sabemos cuáles son los albergues, ni siquiera sabemos dónde están esos niños, cuántos fueron violados, por quién fueron violados. Hay una tendencia al encubrimiento espantosa. Lo que tenemos con este gobierno es una política de encubrimiento de todo. Aquí los propios funcionarios que renuncian porque no se sienten cómodos con lo que está pasando en el puesto que ejecutan, que ejercen, se van y no le dan explicación a nadie, con lo cual se convierten en cómplices de la situación que está ocurriendo. Porque a ver si el procurador me dice a mí que no somos capaces de manejar este tema de la niñez y suelta el pelaje y se va. Si él sabe que algo está pasando y no lo dice, dime si él no es cómplice. Dime si Andy Ferrer, que es una figura a la que yo he respetado toda mi vida y creo que es de lo más potable y de lo mejor que tiene el PRD. Qué decepción cuando simplemente se fue y no dijo nada. Y su viceministro, y los viceministros, y la señora Turner. O sea, la lista no termina. Aquí creen que con renunciar y decir yo no me meto en esto, yo no tengo nada que ver con esto, yo voy por fuera, con eso cumplen con su labor. Pues no, señores, se están convirtiendo en cómplices de lo que están callando. Próximo y procurador. esa es mi preocupación. Sí, próximo procurador, disculpe que la interrumpa, es el reto. ¿Qué camino seguir? Primero que le pido a Anito Cortizo que a la hora de elegirlo mantenga su posición de elegirlo de la lista, que se hace un estudio previo. Lo que pasa es que a esa lista y a las pruebas que se le hacen a los futuros candidatos de magistrados, magistradas y procuradores, va a haber que agregar un test que hable del valor y de la valentía, porque podrán ser muy puros, muy llanos, muy saber de todo, pero si no tienen el valor para aplicar la justicia, no pueden ser jueces. Un juez corrupto es igual o peor, es un juez con miedo. Si un juez, un investigador tiene miedo, el resultado de su trabajo está comprometido. Entonces, lo primero que vamos a tener que comenzar a buscar es gente con capacidad y con valor. Óigame, los que están por nombrar, piensen que cuando van a coger esos casos, ustedes están exponiéndose, quieren o no quieren hacerlo. Y entonces yo, la verdad es que creo que lo que hay que hacer es agregarle un test que mida la valentía, hermano, y que mida todo lo demás y la trayectoria y el conocimiento y todo lo que tú quieras, pero no más cobardes, por favor, no más cobardes, que la justicia necesita ayuda, no que la hundan. Mariela, gracias por abordar el tema en esta primera sección. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, saludos. Mariela Ledesma, ella es abogada de familia, analizando el tema procurador y tangencialmente, pues aparentemente la raíz de la salida del procurador, que es el escándalo albergues. Don Danilo. Bueno, Mariela Ledesma, como es característico de ella, pues pasó su crítica política dura, contundente, clara, sin dejar medias tintas. Se la pasó al procurador, se la pasó al presidente y se la pasó a CENIAF. Esta última hizo una crítica desde su perspectiva profesional, porque ella es abogada muy dedicada al ámbito de la familia. Y deja una conclusión ella. Me llamó la atención y la anoté así. La renuncia para ellas no son el final de un problema, sino que son la señal de que inicia un problema. Me quedo pensando en cómo medir la valentía de una persona a futuro. Cómo va a enfrentar una circunstancia, cómo se va a comportar. ¿Cómo medimos ese elemento en una persona? No voy a usar la forma en que ella cerró, solo se lo dejo ahí para meditar. ¿Cómo lo vamos a medir? Lo que sí podemos medir es cómo avanza el proceso de vacunación
En segundos ponemos en perspectiva la nueva fase que inicia, principalmente atención, adultos mayores que están en la mira. Y más adelante también retomamos tema albergue y, por qué no, pendientes, que hablamos con el expresidente Ernesto Pérez Valladares, un poco de política, un poco de actualidad y un poco qué vamos a hacer en el futuro como país. No se vayan. El programa de vacunación continua entra ya en la etapa 2. Yo me enredo con esto de la fase y las etapas. Fase 2, etapa A. Así es, doctor Eduardo Ortega Barría, ¿cierto? Así es, etapa 2A. Son 2A. dos etapas en la fase 2. A ver, ubíquenos. ¿Quiénes van a ser beneficiados con esta etapa? El presidente dijo arranca el día 4. Mayores de 60 años de edad y personas con enfermedades crónicas son parte de la etapa 2A. En la etapa 2B vamos a tener a los profesores y maestros, personal administrativo y también los CAIPIS, personal de los CAIPIS. Pero vamos a iniciar con la 2A. El vacunar a los docentes implica que esto debe tener un impacto en el año escolar, a propósito, doctor. Así es, ¿no? La idea es irnos preparando con anticipación, vacunar a los docentes. Ellos están en riesgo por la edad, arriba de 60 años y algún tipo de comorbilidad. Y hay transmisión entre los adultos. Los niños, afortunadamente, por debajo de los 12 años de edad, ahí tenemos menor impacto de la infección, menor sintomatología y menor transmisión, en particular niños menores de 5 años de edad. El adolescente que tiene un problema epidemiológico y clínico es el adolescente entre 12 y 16 años de edad, porque ahí tienen infección, pueden desarrollar enfermedad sintomática o asintomática, pero hay una mayor transmisión en ese grupo de edad. Así que vacunando a los maestros y profesores, nos preparamos para ir considerando la apertura escolar. ¿Cuál es la experiencia que han tenido otros países al vacunar a sus docentes? Bueno, en realidad hay mucha experiencia en Inglaterra, hay experiencia en Suecia. Los datos de Suecia verdaderamente indican que la frecuencia de infección en las escuelas es limitada y que la transmisión de los niños hacia los profesores fue muy limitada. De hecho, rarísimo. Así que vacunando a los profesores y maestros estamos de nuevo creando las condiciones apropiadas para que cuando decidamos comenzar a hacer ese retorno semipresencial o presencial a las escuelas, estamos preparados. Lógicamente necesitas que un distanciamiento adecuado, que haya una aireación adecuada, que los niños tengan cubrebocas, y hay que educar, esto hay que comunicarlo con anticipación y hay que prepararse con la suficiente anticipación. Tenemos que tener también la transmisión comunitaria bajo control, como la tenemos el día de hoy, ¿no? Vamos a una población vulnerable también en esta etapa, los mayores de 60 años. Estamos hablando de una generación que no le teme a las vacunas porque ha vivido experiencias de cómo las vacunas hacen que pasen a la historia enfermedades como polio, entre otras, doctor. Los adultos no somos muy buenos vacunándonos, ¿eh? Y de hecho los adultos no somos muy buenos, y los que trabajan en el sector salud menos todavía. Afortunadamente ya pasamos esa fase 1, etapa 1A y 1B y hemos vacunado al sector salud. Pero el adulto no es muy bueno. Nosotros vacunamos en Panamá al adulto contra la influenza, contra la gripa, y lo hacemos anualmente. El programa ha sido muy exitoso, pero es algo que es una cultura que hay que crear. También vacunamos al adulto mayor contra el neumococo, que es una bacteria que causa enfermedad respiratoria, neumonía. Así que hay historia, pero no somos tan buenos vacunando, ¿no? Mire, es muy diciente la observación que me hace, porque con los adultos mayores que yo hablo, me hablan de las vacunas con mucha normalidad, a diferencia de las nuevas generaciones que siembran mucho miedo respecto a las vacunas, doctor. En América Latina, Hugo, en general vemos a las vacunas como un bien social. La sociedad, la familia las acepta, el sistema público, el gobierno las adquiere, o los organismos supranacionales como la OPS las compran para nosotros y los médicos las administran. América Latina todavía afortunadamente no está en el caos de los grupos antivacunas, aunque tengo lamentablemente que decir que en este tema de la pandemia la anticiencia de alguna manera nos ha impactado y ha creado dudas en las personas sobre la vacuna, ¿no?
sobre todo la velocidad con que se hizo la vacuna. Claro. Y temas que no son correctos acerca de lo que la vacuna te puede causar. Danilo. Buen día, doctor. Danilo, buen día. Doctor, le voy a hacer un par de preguntitas con base a cifras. La población total a vacunar, estaríamos hablando de cerca de 3 millones de panameños. ¿Esa es la población meta? Tenemos 4.3 millones de panameños. Para alcanzar el 70-75% tendríamos que vacunar aproximadamente 3 millones de panameños. Bien, doctor. Tomando en cuenta ese grupo meta, ¿considera usted que tenemos la capacidad de que se vacunen en Panamá unas 20.000 personas por semana? Yo creo que más, Danilo. Si vemos ahorita el vacunómetro, teníamos vacunando en 9 días, vacunamos aproximadamente 75.000 personas, tomando en consideración el tercer lote y el segundo y los números que llevábamos, ¿no? Creo que en 9 días 75.000. Yo quisiera que llegáramos a por lo menos en 7 días 70.000, y si tuviéramos las vacunas, las pudiéramos distribuir. Yo quisiera ver 100.000 por semana. 100.000 pero por vamos, semana. tenemos Ok. 75. Ah, perfecto. Entonces, si tuviéramos las vacunas, entonces estaríamos hablando de que en cuestión de unos 3 o 4 meses ya podríamos tener la población meta vacunada, entonces. No, Hugo, porque tenemos que llegar a 3 millones. Si nosotros vacunamos, doctor Danilo, si vacunamos 100.000 por semana, estamos hablando de 30 semanas para llegar a 3 millones. Eso sería aproximadamente en el mes de octubre. 30 entre 4 o 7 meses sería aproximadamente en el mes de octubre. Ahora, esa es una meta súper ambiciosa que depende de que nos lleguen 100.000 por semana y las podamos colocar. Hoy hemos puesto 75.000 en 9 días. Tenemos poco tiempo de haber reiniciado la administración. Soy optimista. Yo creo que sí pudiéramos llegar. Pero si somos más conservadores y nos llegan 70.000 por semana y las ponemos, son 52 semanas aproximadamente, un poquito menos de 52 semanas, 70.000. En esos cálculos de tiempo y tomando como referencia la velocidad con que están llegando las dosis a Panamá o la cantidad, esta etapa, ¿cuándo estaría terminando, doctor? A ver, esta etapa creo que nos va a ir más rápido porque ahora las personas van a ir a buscar la vacuna. Recordemos que en la fase 1, etapa 1A y 1B, el sistema de vacunación iba a las personas, iba a los hospitales, iba a la casa hogar, iba a los asilos, iba a buscar al mayor de edad que estaba encamado en su casa. Ahora en las escuelas, trabajando por corregimientos y trabajando por los diferentes circuitos, las personas van a ir a las escuelas. Así que yo tengo mucha expectativa de que lo hagamos rápidamente. Tengamos un poco de cuidado porque cuando estimamos, por ejemplo, 7 circuitos donde se ha hecho el ejercicio de cuántas personas habría en estos 7 circuitos que se habían identificado, habían cerca de 290.000 personas. Y ahí estábamos hablando de un número de escuelas importantes. Creo que hablábamos de 112 escuelas, hablábamos de 399 salones, y aquí vas a tener salones que vacunan, donde va a haber 2 enfermeras, una prepara una vacuna y hay una persona encargada de la trazabilidad que se va a encargar de incluir todos los datos. Usted tiene salones que vacunan, salones donde las personas van a pasar a esperar entre 15 y 30 minutos, dependiendo de su historia de alergia, y va a haber un salón donde va a haber las condiciones adecuadas para manejarlos médicamente si desarrollan algún tipo de reacción inmediata a la vacunación. Creo que veamos cómo ocurre, ¿no? Vamos a iniciar el 4 de marzo. Démosle una semana para que nosotros podamos proyectar cuál es ese estimado de la velocidad que nosotros podemos alcanzar. Y creo que lo adecuado de esta estrategia es que vamos a vacunar en corregimientos y circuitos donde hay una alta transmisión, y eso nos va a permitir impactar a la pandemia. Y viendo lo que sucedió en Israel, cuando ellos lograron 25 a 30% de la población vacunada, ya estaban viendo que había una diferencia importante entre los vacunados y no vacunados. Así que no tenemos que esperar el 60 ni el 70% para que impactemos la pandemia. Hoy sabemos cosas que no sabíamos, Danilo y Hugo, ¿no? Hoy sabemos que la vacuna evita la infección asintomática, al igual que la sintomática. También sabemos que evita la transmisión, o sea, que bloquea la posibilidad de que el virus se transmita,
y también sabemos que evita la enfermedad grave. Esas cosas no lo sabíamos, eso nos lo ha enseñado Israel. Hay datos publicados en varias revistas de mucho prestigio y eso nos ayuda porque ahora ya te puedo decir con toda certeza, cuando tú te vacunas, te proteges directamente, pero proteges indirectamente a aquellas personas que todavía no se pueden vacunar, que en nuestro país son las personas menores de 16 años de edad. ¿Con qué porcentaje de vacunados estamos cerrando la semana y en la proyección en la próxima semana, cuál sería? Bueno, llevábamos 2% de la población vacunada y yo quisiera decir que ese 2% se ha logrado en las últimas 2 semanas porque nos llegaron 12.400 y tantas en el 20 de enero. Yo esas las descarto un poquito, pero si vemos lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, estamos hablando de 2% de la población. Yo creo que eso es interesante y no nos enfoquemos tanto en el número total porque hay países mucho más grandes que nosotros que tienen mayor número de vacunados, pero cuando hablamos del porcentaje de población vacunada, tener 2% de la población vacunada en 2 semanas habla muy bien del programa, de las enfermeras, de los líderes que hay en esa estrategia que, bueno, ahí entra la Fuerza de Tarea Conjunta, el programa ampliado de inmunizaciones, las provincias, las regiones de salud del país, ¿no? Entonces yo soy muy optimista, creo que nos está yendo bien y vamos a seguir incrementando ese porcentaje de población vacunada. Doctor, después de pasada esta etapa, nos encontramos con una etapa nueva, pero también la segunda dosis de los que nos quedan de las primeras etapas. Doctor, es un escenario interesante. Y muy importante, ¿no? Ya pusimos la segunda dosis de los primeros que vacunamos, completamos la segunda dosis del segundo grupo, y esto va a ser interesante porque necesitas poner muchas primeras dosis, Hugo. Recordemos que esa primera dosis ya ofrece protección, pero entonces vas a tener que comenzar a poner segundas dosis y tienes que tenerlo muy bien planificado. El mayor número posible, a la mayor velocidad posible, es lo que nos va a ayudar a controlar esta pandemia. Así que la AIG nos está ayudando con sus plataformas digitales, está ayudando al programa de inmunización para decirle entonces cuándo esas citas de segunda dosis comienzan a llegar para poder tener esas vacunas de segunda dosis. Se va a complicar un poquito, Hugo, porque poner primeras dosis es más fácil que comenzar a jugar con primeras y segundas dosis. Por eso el intervalo de vacunación es importante y hoy sabemos, estamos intentando ponerlas todas entre esa tercera y cuarta semana, pero si por razones de flexibilidad tenemos que emplear entre las 3 y 6 semanas, estamos bien, sabemos que la vacuna primera dosis protege y nos ayuda a proteger más personas con la primera dosis. Doctor, hablamos con la AIG en segundos nada más. Por lo pronto, gracias la parte médica y todo lo que es la organización en general a través de su persona. Gracias por orientarnos. Seguimos hablando de esta segunda fase que inicia el jueves. El pistoletazo lo dio el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, y piedra angular hasta ahora ha sido el uso de la tecnología. El mundo digital se ha sumado a la estrategia en Panamá y ahora que se hace más masiva la estrategia de vacunación es importante saber cómo va a funcionar. Luis Oliva nos acompaña, él está al frente de la AIG. Don Luis, muy buen día. Buenos días, Hugo, y a todos los televidentes. Gracias por este espacio que nos permiten. En este proceso de orientación, muy importante indicar que los adultos mayores de 60 años van a ser vacunados. No necesariamente hay un matrimonio entre esta generación y la vida digital. ¿Cómo se le va a facilitar a ellos para que puedan entonces registrarse, estar a tiempo y demás, don Luis? Mira, es muy importante. Nosotros, todas estas estrategias digitales tienen que ir en paralelo con el mundo del papel y el mundo físico. Realmente es parte de la estrategia. Te puedo decir de que las personas que se registraron a través del portal de vacunas.panamasolidario.do.pa, que fueron aproximadamente en estos momentos más de 500.000, de los cuales el 25% son adultos mayores de 60 años. Y ahí sé que en muchos casos los hijos y nietos los habrán ayudado y hay otros que sí lo han podido completar solos. Sin embargo, esto no es vinculante o obligatoriamente necesario para que usted se pueda vacunar. Las personas que no llenaron el formulario, pero que su dirección es la misma de la que tienen registrada en el Tribunal Electoral, van a poder ir al centro de vacunación más cercano en su corregimiento. Nosotros hemos estipulado un algoritmo que si el centro de vacunación
coincide con un centro de elecciones de las pasadas elecciones, le estamos orientando a las personas para que entonces se vacunen en el mismo lugar en donde votaron. Esa es una manera muy sencilla para que las personas puedan identificar dónde le corresponde su vacunación. Ahora, de lo contrario, sí. Sí, No, es que usted nos dijo que el 25% de los inscritos es ese segmento mayor de 60 años. ¿Cuántos mayores de 60 años se han inscrito y cuántos no, para tener el mapa completo? Sí, tenemos aproximadamente 180,000 adultos mayores de 60 años de un universo que supera los 550,000, ¿no? Ahora, así que te podría decir. Así que el segmento que está pendiente de inscribirse es muy grande. Ellos, por lo general, conociendo un poco los saltos generacionales, les gusta verlo o en periódico o les gusta verlo en un tablero, la parte esa que usted decía, el papel y la tinta. ¿Cómo se le va a orientar a ellos para que puedan ir a vacunarse? Siendo grupo de riesgo, a propósito. Totalmente. Mira, nosotros vamos a estar anunciando los centros de vacunación en todo, no solo en el territorio, en los lugares donde ya se definió que van a ser lugares de vacunación, se van a poner en la parte exterior indicando de que ese es un centro de vacunación. Se van a utilizar todos los medios de comunicación tradicionales, desde los periódicos, radio, televisión. Y adicional, dentro del territorio hemos estado hablando con las juntas comunales también para que ellos, como conocen en gran parte a todas las personas y conocen cómo se mueve ese territorio, ellos también puedan orientar a las personas. Pero sabemos de que normalmente los centros educativos están en posiciones muy claves dentro de la comunidad y las personas van a poder identificar también esto. De igual manera estamos estableciendo la línea 177 para que las personas que no cuentan un medio digital o tienen alguna duda puedan llamar a esta línea y poder saber en dónde les corresponde la vacunación. Nosotros, es más, hemos habilitado un IBR 24 horas para que la persona introduzca su número de cédula y pueda también saber a qué hora, qué día y cuál va a ser su centro de vacunación. Adicional, del portal de panamasolidario.gov.pa, en la sección de vacunas, que también hemos habilitado el botón Verifícate, en donde van a poder tener toda esta información de igual manera. Ahora bien, comienzan el jueves esta etapa y usted nos habla de una campaña de orientación a través de todos los medios y también todas las herramientas disponibles. ¿Cuándo comienza esa campaña? Bueno, esta campaña empezó desde el viernes, desde el momento en que se ha empezado a anunciar de que todas las personas mayores de 60 años inician esta etapa en el distrito de San Miguelito, en el circuito 86, es en donde realmente vamos entonces a iniciar lo que se llama la fase 2 de adultos mayores de 60 años. Circuito 86, y de alguna forma se convierte en el tubo de ensayo para otros circuitos tanto o menos poblados que San Miguelito, a propósito, que es populosísimo. Sí, es correcto. De igual manera, como se explicó en la conferencia de prensa del viernes, se seleccionó San Miguelito bajo varios criterios que los especialistas, los médicos, los epidemiólogos tenían en cuenta, y de igual manera se va a hacer en los circuitos siguientes. Así que es importante que la ciudadanía sepa de que en estos momentos los que las personas que deben de verificarse son las que ya han sido anunciadas, que están o en el padrón del Tribunal Electoral o que llenaron el formulario de vacunación correctamente, indicando de que se encontraban en ese circuito. Nosotros le pedimos a la ciudadanía de que sepa de que nosotros estamos tomando la dirección primordial, la que llenaron en el formulario de vacunación. Y si no llenaron el formulario, entonces tomamos la del Tribunal Electoral. Aquí el tema entonces es estar pendiente de toda esa campaña, que tiene razón, ya ha comenzado desde el viernes, e ir sacando la punta del lápiz en la agenda de nuestros adultos mayores, de si van acompañados, en fin, irse preparando, que no sea cuestión de última hora. Y es una generación que tiene un poco esa costumbre también, ¿no? Es un gran avance, por lo menos. Es correcto, es correcto. De igual manera te puedo mencionar de que adicional, cómo hicimos el juego para que las personas sepan dónde, a qué hora y fecha le toca la vacunación. Hemos agarrado los 2 últimos dígitos de la cédula, y es importante que los ciudadanos sepamos de cómo es esto. O sea, realmente lo hicimos tan básico como que también al ver tu cédula puedas saber
qué día y a qué hora te corresponde la vacunación. Nosotros estamos recibiendo frecuentemente todos los días miércoles, el amanecer de miércoles, las vacunas, y iniciamos la vacunación los jueves. Entonces, el último número de la cédula te indica qué día de la semana. Por ejemplo, los que terminan en 0 y 1 son los jueves, 2 y 3 viernes, 4 y 5 sábado, 6 y 7 domingo, 8 y 9 lunes. Entonces ya el último número te dice qué día de la semana te corresponde y el penúltimo número te indica la hora. Si dice 7 de la mañana, entonces me corresponde, si mi penúltimo número es 7, 7 de la mañana, 8, 8 de la mañana, 9, 9 de la mañana, 0 es 10 de la mañana, las 11 es el que termina, el penúltimo número es el 6, es la única, quizás el más complicado. Sí. Los que su penúltimo número es 6, se vacunan a las 11 de la mañana. Oiga, a las 12, Luis, entonces el receso para el almuerzo, y de igual entonces los que terminan, los penúltimos en 1 es 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3, 4 y 5 de la tarde, que es el último bloque de personas que se va a vacunar. Don Luis, esa generación de la que estamos hablando, don Danilo, le gusta tomar nota, así dicen ellos, apunto la lotería, no les basta con verlo en la pantalla, ellos la anotan como para tener certeza. Así que repita, aunque ya se ha dicho, repita esa coincidencia de números, la cédula, hora y demás, para que estén bien orientados, por favor. Correcto. El jueves son los que terminan en su último número de la cédula en 0 y 1. El viernes son 2 y 3. El sábado 4 y 5. El domingo 6 y 7. Y el lunes 8 y 9. El último número de la cédula. Y las horas sería de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El único número diferente es el 6, que le corresponde su vacunación a las 11 de la mañana. El resto de los números coincide con el horario de 7 a 5 de la tarde. Bueno, si no tuvieron tiempo de sacar papel y lápiz o pluma, tranquilos, pueden ver el programa de nuevo en ECO esta tarde a las 3. Don Danilo. Sí, gracias, Hugo. Buen día, ingeniero. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, gracias. Quisiera saber si se descarta entonces el uso de vacunación móvil, es decir, que personal de salud se desplace a lugares donde haya gente o a sitios de alto tránsito de personas para vacunar. Quisiera saber eso por un lado. Y dos, la base de datos que ustedes van a tener, ¿qué destino tendrá después de COVID? Sí, mira, el proceso de vacunación es bastante dinámico y realmente también depende de cómo va la evolución de la misma tasa de contagio del COVID. Así que no podemos descartar ninguna alternativa o metodología de vacunación. Lo que sí te puedo decir que en estos momentos estamos haciendo la vacunación terminando lo que es la fase 1B de los encamados y los discapacitados, y estamos iniciando con la fase 2 de que son las personas ya adultos mayores de 60 años. En cuanto a las bases de datos, nosotros actualmente hemos utilizado el cruce de información bajo un convenio que tenemos ya antes de todo el COVID con el Tribunal Electoral y que hemos reforzado durante la pandemia, y de igual manera convenios que tenemos con la Caja de Seguro Social y con el MINSA, porque esto es parte de una estrategia que va hacia futuro, en donde tenemos que llegar a un expediente médico electrónico, porque realmente los datos son de los pacientes, no son en este tema no son del MINSA ni de la Caja. Entonces, parte de esta estrategia que nosotros estamos llevando es que los ciudadanos sepan de que esa información en algún momento, basado en nuestra estrategia, la van a tener ellos y son ellos quienes deben de autorizar que se utilicen. Así que es parte todo de un plan que esperamos que en los próximos años podamos haber avanzado y que los ciudadanos se sientan confiados de que la información que se está utilizando es bajo las normas legales y de protección de datos personales. En ese detallito, ¿qué confianza pueden tener de que no se van a utilizar los datos con otro propósito? Que esa base de datos realmente está resguardada. Creo que en esa dirección iba la interrogante de Danilo. Brevemente para concluir. Mira, te puedo decir de que las bases de datos siguen perteneciendo a las instituciones que realmente son los custodios. Nosotros únicamente lo que hacemos son servicios en los cuales una vez el ciudadano hace la solicitud, nosotros consultamos a las bases de datos, ya sea del Tribunal Electoral, de la Caja o del MINSA.
realmente nosotros no estamos almacenando toda esta información, sino que son servicios en el momento en que el ciudadano elige utilizar un servicio digital y lo autoriza a través de estas plataformas. Por eso es que ustedes ven cuando llenan los formularios que nosotros les hacemos varias preguntas personales para asegurarnos de que es la persona la que en efecto está haciendo la solicitud. No podemos hacer este intercambio de información si la persona realmente no está autorizando la misma. Gracias, don Luis, siempre orientador escucharle, que tenga muy buen día. Gracias a ustedes por este espacio. Con Luis Oliva, igual, gracias. Con Luis Oliva cerramos esta fase de docencia del proceso de vacunación. Fortalezas y falencias, brevemente, don Darilo. Bueno, la fortaleza es que relativamente temprano esto está organizado y la idea es que fluya la vacunación sin tropiezo de ninguna clase. El reto está en que efectivamente sea así. Sobre todo cuando tú le hacías la pregunta de los adultos mayores, me imaginaba que habrá muchos adultos mayores que tendrán que ir acompañados. Ojalá que el sistema sea lo suficientemente flexible para que el acompañante también sea vacunado en ese momento y no tenga que regresar por otra vez a hacer esa diligencia. Una posibilidad abierta que queda ahí para hacer práctico todo lo que es este proceso de vacunación. Tenemos una pausa y seguimos analizando la realidad nacional. Recuerden, tenemos ahí en agenda hablar con el presidente Ernesto Pérez Valladares de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas y retos que tenemos pendientes como renegociar o renovar de inmediato el contrato PPC. Eso está ahí en agenda. Siga con nosotros. Desde hace varios días el país se ha visto impactado por este escándalo de los albergues, abuso sexual, violencia física, niños comiendo comida de perros en estos centros donde deberían estar en un cuidado transitorio, pero permanecen por mucho tiempo. Vamos a sumar un elemento importante y es la forma en que lo observa Esmeralda Arosemena de Troitiño. Ella actualmente es comisionada del Comité Interamericano de Derechos Humanos, relatora de los derechos de la niñez para Venezuela, México y Guatemala. Es el informe que tengo acá de lo que está desempeñando usted, señora magistrada. Buen día, bienvenida. Muy buenos días, qué gusto y qué placer poder compartir con ustedes en esta mesa. Realmente soy relatora para los derechos de la niñez de todo el continente. De todo el continente, wow. De todo el continente. Estos 3 países que mencionas son mi responsabilidad completa de todos los temas. Así nos distribuimos la temática en la comisión. Usted que tiene esa visual de todo el continente, ¿cómo recibió, cómo le impactó este escándalo de los albergues, magistrada? Mira, quiero empezar señalando que para Esmeralda Arosemena de Troitiño, el tema de la niñez es un tema que toda mi vida profesional y académica he tenido en mente. Y realmente es indignante pensar que además de todo lo que durante muchísimos años distintas instituciones, distintas organizaciones hemos planteado y planteábamos en el 2015 recién, lo más reciente, la importancia de que el Estado garante de la protección integral de la niñez. Y cuando hablo de protección integral, esto tiene que saberse lo que significa. No es el tema de la respuesta reaccionando a la violación de los derechos. Es para que la violación de los derechos no se den. Ese es el garante, el Estado garante de la protección de niños, niñas y adolescentes. Lo que está comprometido, y yo parto, es un compromiso y una obligación del país constitucional, pero también está el compromiso que el Estado ha adquirido con la firma, la ratificación de los tratados en materia de niñez. Ahora, señora magistrada, el país, el Estado como garante ha fallado, como usted lo dice. ¿Qué se hace con esos niños a los que se ha fallado y que en este momento son víctimas y que no sabemos dónde están y que no sabemos quiénes fueron los agresores y que se planteó una posible audiencia para el año 2023? Miremoslos desde la óptica de justicia, ya que usted es ex magistrada. Exactamente. Bueno, una audiencia para el 2023 no es aceptable.
Yo quiero en este punto, Hugo y Danilo, establecer lo que representa esta obligatoriedad de la protección de la que hablaba momentos antes. Hoy hay un informe, hay denuncias, no de hoy, no de este periodo, hay denuncias anteriores. Entonces, en esto, la institucionalidad responsable, en primer lugar, esa institucionalidad administrativa. ¿Quién administrativamente tiene una responsabilidad? Bueno, a Panamá le falta una ley de protección integral. No ha querido el Estado panameño comprometerse con una ley de protección integral. Pero, ok, hay instituciones administrativas que tienen una responsabilidad para responder a esa violación de los derechos, asegurándole que no solo su derecho va a ser restituido, eso le toca a otra institución, sino que tiene que tener hoy una respuesta de protección. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué se les está ofreciendo precisamente para restituir de una manera inicial, si pudiéramos decirlo, esta situación de vida, de dignidad, de derechos, para decirlo de una manera contundente? Ahora, entonces, sí, disculpe, magistrada, para ese punto que nos acaba de decir, lo que pasa es que en la opinión pública en este momento hay protestas y diciendo que esas entidades responsables de la justicia administrativa, los que están al frente deben irse. Y ya usted sabe cómo está el panorama en esa materia. Y el que se ha ido es el que tenía que dar respuesta en las investigaciones, el procurador. ¿Qué hacemos con esto? Mira, en el tema de la justicia, uno tiene que tener muy claro que no puede ser una justicia mediática. Yo celebro que en el país haya hoy un levantamiento de voces demandando una respuesta. Si la institucionalidad no falla, la institucionalidad administrativa, ahí hay responsabilidades. Eso tiene que estar investigado. Y quiero señalar muy puntualmente, sin entrar a una calificación de la situación, que para eso son las instituciones. Y el sistema de justicia en este momento necesita que esa visión de institución se tenga muy claro. No es asunto de personas, es asunto de responsabilidad en una investigación que no puede esperar. Esta es una investigación que, por su carácter de urgencia, tengo entendido que se estaban buscando los mecanismos, la inversión, porque no hay inversión en el derecho de la niñez. Pero en estas circunstancias hay que montar una investigación de inmediato. Si hay un informe, no sé de cuántas páginas se dice, el tema es que lo triste de esto es que esto tiene una historia atrás. El tema de institucionalizar a los niños, y voy entonces al sistema de justicia, la justicia no puede tener como respuesta inmediata sacar al niño de un hogar. Es cierto, hay mucha violencia en los hogares, hay desprotección, hay abuso, hay negligencia, y eso tiene que atenderse. Pero el sistema de justicia necesita tener una plataforma precisamente de una política de familia para determinar cómo vamos a ayudar a las familias a que desarrollen su función. Si no lo pueden hacer, entonces, como última medida, institucionalizar. Y si la institución en la que están los niños son violadoras de derechos, hay que tomar acciones para determinar responsables y sancionar. Y sancionar, pero ¿qué tan distante está esa sanción
si la cabeza del sistema de investigación dice en este momento, me voy, renuncio, porque dice el sistema no le puede dar respuesta a esa niñez? ¿Dónde nos encontramos? ¿En el aire? Bueno, cuando te hablo de la institucionalidad, quiero destacar que no son personas. Lamentablemente, la situación planteada con la renuncia de la cabeza del Ministerio Público es un indicador muy, muy claro de esa falta de capacidad en una respuesta urgente, una respuesta de inmediato. Entonces, allí debe surgir, debe salir a flote el valor de una institución, el valor de la institucionalidad. Salió una persona, pero hay un conjunto de autoridades de la propia institución del Ministerio Público que están obligadas a seguir actuando. Pero mira, la situación tiene una complejidad. Yo puedo entender, y cuando el procurador dice que no hay la capacidad para dar esa protección de bienestar, el Estado panameño puede ser responsable internacionalmente de una falla. Y cuando usted dice que puede ser, cuando usted dice que el Estado puede ser responsable internacionalmente por esto que está pasando, ¿a qué se refiere exactamente? Porque cuando la institucionalidad de un país no funciona en la protección de los derechos de sus ciudadanos pueden demandar. Si la institución de justicia no está dando respuesta, entonces está el sistema interamericano. Yo tengo una limitación para entrar en el detalle de cómo debe actuar el Estado, pero es un tema en el que yo estoy muy comprometida con mi país, con Panamá. Pero lo que usted nos dice es muy importante. Panamá puede ser objeto de demandas a nivel supranacional por esto que está pasando. Así es. Es así. Precisamente cuando las instituciones de un país no alcanzan a dar las respuestas en tiempo razonable, con la debida diligencia, con la urgencia para atender gravedad, riesgos y daños irreparables. Tú planteabas las situaciones que se han dicho de cuáles son las condiciones de los albergues. Eso hay que atenderlo. Mi llamado es a que el Estado panameño, la sociedad panameña, tenga muy claro que de esto no se puede hacer no encuentro la palabra, pero no se puede hacer un show mediático o un querer estallar con una situación tan cruel, porque los derechos de los niños aquí son los que están en juego. Don Danilo. Y lo que tenemos que procurar es que sus derechos estén siendo atendidos hoy. ¿Quiénes son esas personas responsables de atender a los chicos y chicas? Porque de lo contrario estamos dando como vuelta, ¿no? Y mucha gente dirá, bueno, no va a pasar nada. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, el sistema de justicia tiene que levantar una bandera y decir, esto lo vamos a resolver atendiendo primero la responsabilidad institucional de dónde están los niños, bajo qué cuidado están. El Estado, te decía, es garante de la vida, sí, de la libertad, de la integridad de todos los niños que están bajo su cuidado. Y los albergues son eso. Es como los privados de libertad. Es responsable de dar una respuesta de derechos humanos. El responsable de preguntarle ahora es Danilo Toro.
Buen día, magistrada. Un placer escucharla. Lo que usted pone sobre la mesa es algo que en particular a mí me llamaba la atención. Panamá es signataria de alrededor de una docena de tratados y convenciones sobre la niñez. Y en una revisión rápida, por lo menos en este caso, se lleva a media docena de estos tratados y convenciones irrespetados. Por lo tanto, Panamá se pone en la pantalla internacional y queda vulnerable a una serie de demandas y de situaciones muy, muy apremiantes que después veré con Hugo. Mi pregunta es, ¿atisba usted el riesgo de que haya informes de una serie de instituciones que señalen las debilidades que Panamá ha estado presentando? Y no lo digo solamente por este caso. Históricamente hemos tenido miles de casos al año de niños vejados por distintas razones. Y el país no reaccionaba a esas cifras tradicionalmente expuestas. Sí, efectivamente, cuando ahora en este momento que han salido a la luz pública informes, yo me pregunto, un informe que demoró 6 meses, por ejemplo, para montarlo, en la primera identificación de violación de derechos, esto tenía que hacerse del conocimiento público, o vamos, del conocimiento de las autoridades, para una respuesta inmediata, para una respuesta que no da lugar a determinar en un tiempo como si fuera un asunto de cualquier índole. Aquí hay una situación de urgencia, de gravedad, de daños irreparables. Son circunstancias que para la Comisión Interamericana son elementos a atender para medidas cautelares. Es decir, pedirle al Estado, usted me tiene que proteger a estos niños hoy. Y necesito saber en qué condiciones están estos niños hoy. Mira, yo en este tema, sí. Es cierto, el tema de Panamá comprometido por los documentos internacionales. Pero mira, Panamá tiene una deuda. Panamá no cuenta con una ley de protección integral para los derechos. Esta visión de que la niñez no es un asunto de amor, de caridad, de beneficencia y de que pobrecitos. No, es una cuestión de derechos humanos. Ahora, teniendo esa visual tan amplia, que es un asunto de derechos humanos, que tenemos esa factura pendiente con los niños, la solicitud de la opinión pública en este momento es que se sepa los nombres de los involucrados y que haya medidas cautelares con los involucrados y que tengamos información clara de qué está pasando con esos niños que fueron revictimizados. ¿Esa es la salida del problema para quietar las aguas? ¿Esa es la salida para esta enfermedad que tenemos? Bueno, quizás el clamor ciudadano para conocer a los involucrados, a los autores de estos hechos delictivos, es una demanda que normalmente se exige, ¿no? Sin embargo, yo estimo que es importante que esta investigación esté desprovista de otros elementos. Es importante que la investigación tenga la transparencia, la imparcialidad, la fortaleza para enfrentar precisamente los nudos que se generan por diversas situaciones de poder, de amiguismo, de compromisos. Entonces, esa es la fuerza de una institucionalidad. El asunto es que esa institucionalidad no la tenemos y es precisamente lo que denuncia el procurador al renunciar, que el sistema no puede dar respuesta y las versiones es que hay amiguismo, que hay allegados y que por eso el secretismo y todo lo que ha pasado con esta investigación. Entonces, el Ministerio Público, como institución responsable, tiene que aclarar por qué hay
amiguismo, qué es lo que hay detrás que le impide al Ministerio Público una investigación. Eso hay que conocerlo. Eso hay que conocerlo. Y esa es la fuerza de la institucionalidad. No está sobre personas, sino sobre los principios, sobre esos valores que justicia implica. Merecemos conocer entonces. Autonomía, sí. Integridad para una respuesta basada en derecho, con el debido proceso, para que, ojo, si no hay debido proceso, las cosas se caen, las cosas se envuelven, y por eso hay que garantizar debido proceso. Gracias por aportar su óptica a esta situación difícil que atraviesa el país, señora magistrada. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. En perspectiva el tema, don Danilo. Bueno, puso sobre la mesa elementos importantísimos, ¿no? En primera instancia, el hecho de que el Ministerio Público no es un actor que queda supeditado a la incapacidad del Estado por velar por el cuidado de los derechos. Al contrario, el Ministerio Público, allí donde falla el Estado, tiene que apropiarse de un rol de decir, espérate, yo tengo que resolver esa falla del Estado, yo tengo que actuar sobre esa falla del Estado. La gran deuda es que no lo está haciendo, y se fue el procurador. Así es. Entonces, y ese es un elemento. El otro elemento importante que plantea la magistrada es el hecho de que Panamá, aparte de las terribles consecuencias que tiene con la población, puede ser sujeto de demanda. Y ojo, entre muchas cosas, por ejemplo, solo para poner un ejemplo en la mesa rapidito, hay empréstitos con el Banco Mundial, con el BID, con organizaciones financieras que te exigen cumplir derechos. Y si no los cumples, esos empréstitos están comprometidos. Y la historia nos dice que en los tribunales internacionales nos va muy mal como Estado. Tristemente esa es la historia. Pausa y regresamos en segundos para hablar del inicio del año escolar. La ministra de Educación nos acompaña y dirigentes gremiales. En segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Otro tema de actualidad que ponemos en el tapete, inicio de año escolar. Un inicio muy sui generis, marcado desde el año pasado por el efecto pandemia, Danilo. Así es, este es un año escolar distinto. Aun cuando los cambios comenzaron en el 2020, este año recoge experiencia del 2020 y tiene que ver cómo se empata con la tradición. Un sistema que se ha ido reinventando, errores, también aciertos. Vamos a hacer el balance primero con los docentes. Fernando Ábrego, él representa a la Asociación de Profesores. ¿Cuál es el signo? ¿Qué es lo que marca el inicio de este año escolar para los profesores, el sector docente? Buen día. Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, son varias situaciones. Primero, lo relacionado al aprendizaje acelerado, que es un programa que está implementando el Ministerio de Educación a partir de la semana 1 de marzo, la semana siguiente, y son los estudiantes que se quedaron en 4 asignaturas, pero también son los estudiantes que nunca lograron conectarse. A nosotros nos preocupa un poco este tema por el hecho de que no sabemos realmente la cifra exacta. El Ministerio de Educación al final del 2020 habló de 48,000 estudiantes que estaban en esa situación. Luego dijeron que eran 9,000 estudiantes que lograron reducir ese monto, y posteriormente en los últimos días hemos escuchado que son un poco más de 15,000 estudiantes. Ellos van a entrar de lo que se conoce 2 años en uno, y los mismos docentes que con los que tenían que haberse atendido en el 2020 son los que lo van a atender en este año. Es una situación difícil en el tema no solo de la carga laboral, sino de la, digamos, de la eficacia y la calidad de atención, por el hecho de que ese docente va a tener que tener prácticamente 2 organizaciones escolares. Los grupos de estudiantes que le corresponden en este 2021, más la cantidad que el Ministerio de Educación les va a tener a ellos para efecto de iniciar el 1 de marzo hasta el mes de agosto como primer ciclo de ese programa, que sería el año en el que ellos estaban en el 2020. Y una vez que pasen ese año, entran entonces al siguiente nivel, que es el año en el que deberían estar en el 2021. Es un poco complicado por el hecho de que tienes que tener toda una serie de programación y además implementar lo que se conoce como PASE, el programa de asistencia psicoemocional, que tiene como 9 documentos y que hay que adecuarlos a las necesidades incluso individuales de cada uno de los estudiantes.
eso se requiere no solamente la atención del docente en cuanto al tema de los contenidos, sino también al apoyo psicoemocional con personas que sean idóneas, como por ejemplo los gabinetes psicopedagogos y también el departamento de orientación. Y esa parte específica no está clara por parte del Ministerio de Educación, y nos corremos el riesgo también que las causas que generaron que esos estudiantes no se conectaran en el 2020 vuelvan a ocurrir en el 2021, porque entendemos que el tema de la pobreza multidimensional a la que hay que concatenar el tema educativo no creo que se haya resuelto para el 2021. Es decir, que son estudiantes cuya cifra la propia Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas han dicho que en el 2019 a finales había 453,000 menores de 18 años con pobreza multidimensional. Y esta situación es muy preocupante porque los papás de esos estudiantes son los que tienen los La pobreza multinacional es un fantasma que siempre ha estado allí, pero se añade todo este cuadro dramático que usted nos describe, y los 2 años en uno y la asistencia psicoemocional. Si no teníamos esos elementos que complican el panorama, lográbamos un resultado que no era el mejor en cuanto a calidad de enseñanza. ¿Cuál es el producto que va a salir de las aulas de clases con un sistema tan complicado? ¿Qué vaticinan ustedes? Esa pregunta es muy interesante, Hugo, porque hay distintos tipos de modalidades que ofrece la educación a distancia. Y si hablamos del punto de vista de la calidad, imagínense, hay estudiantes que, por ejemplo, con cierto nivel de recursos, tienen internet en su casa y tienen un dispositivo y pueden, a través de la educación virtual y a través de las clases sincrónicas, pueden tener quizás mayor posibilidad de que el proceso de enseñanza sea mejor. Pero aquellos estudiantes que, por ejemplo, nunca le llegaron los cuadernillos ni las guías impresas y que solamente escucharon las clases a través de un dispositivo radial, yo dudo mucho que ahí haya definitivamente un proceso de aprendizaje por parte de esos estudiantes. Y además, hubo estudiantes que tenían, por ejemplo, los pocos, que tenían los cuadernillos y tenían las guías impresas, pero no tenían ningún dispositivo para darle continuidad al tema de las clases televisadas y también las clases que se impartieron a través de la dinámica esta radiofónica. Entonces, es una situación muy variada en donde el Ministerio de Educación no tiene estadísticas reales. Mire, de hecho, la UNESCO en abril del 2020 hablaba de que a nivel mundial matriculados estudiantes, habían 1.370 millones de estudiantes. ¿Ustedes saben cuánto? Y las cifras ahí están en la página de la UNESCO. 607 millones de estudiantes quedaron fuera del sistema educativo el año pasado, 2020. Yo entiendo el tema de que es necesario pasar o transitar de la educación a distancia a la educación semipresencial, pero hay que garantizar y privilegiar primero el tema de la vida. Nosotros los docentes siempre hemos estado preparados y ahora con la experiencia del año pasado estamos preparados para la educación a distancia este año. Vamos a ese tema, profesor. El acompañamiento que necesitamos de parte de las autoridades. Vamos a ese tema, profesor, porque ustedes entran ya en el proceso continuo de vacunación este jueves, están en los bloques de esta fase. Eso implica que ustedes van a estar ya protegidos con el tema de la pandemia. ¿Ese deseo de la clase presencial se podrá concretar sabiendo que ya ustedes están vacunados? ¿Ustedes están dispuestos a dar ese paso? Bueno, lo que entiendo es que el proceso de vacunación lo que te hace es que la enfermedad o el COVID-19 no te lleve a una situación de gravedad, pero no es que tú seas inmutable a no contagiarte. Eso por un lado. Y la otra pregunta que habría que hacernos nosotros es que si solamente van a vacunar a los docentes, ¿qué pasó con los estudiantes y también los administrativos, que son seres humanos y necesitan el tema de la vacunación? Nosotros hemos planteado la necesidad que, por ejemplo, en el tema de los niveles, más bajos, como por ejemplo primer grado, segundo grado, que son niños que necesitan tener un contacto con el maestro, eso es fundamental. Pero aquí se ha dicho también que esa población estudiantil no está dentro de la lista de vacunación, pero también se ha dicho que es la población también que mayor refleja el tema
de ser asintomático. Entonces es una situación un poco compleja. De hecho, en otros países han iniciado con los niveles inferiores, pero ya con los estudiantes, algunos vacunados, algunos estudiantes vacunados, los docentes vacunados, pero también con un sistema de bioseguridad robusto. Porque mire Hugo, sí. ¿Qué sucede? Hay muchos centros educativos que no han recibido el Fondo de Equidad y Calidad Educativa conocido como FESE, que son los recursos que se necesitan para comprar el jabón, para colocarlo, por ejemplo, en los baños. ¿Qué requisitos? Son los recursos que se necesitan para comprar la gel, por ejemplo, para los pasillos, es decir, los insumos para el tema de la medida de bioseguridad. Doctor, ¿qué requisitos, profesor, disculpe, deben existir para que ustedes vuelvan a las clases presenciales? Entiendo que a pesar de ser vacunados, ustedes dicen no, me incluye el tema de los estudiantes, pero a nivel mundial no se está vacunando por debajo de los 16 años, o sea que no es un tema solamente de Panamá. ¿Cuál sería el requisito para que ustedes aceptaran volver a las clases presenciales? Bueno, esos requisitos nosotros se los hemos hecho llegar a la ministra de Educación. Uno es el tema de la vacunación, todos los docentes vacunados, y también hay que tener en cuenta los niveles de contagio por región. Hay 16 regiones educativas. El tema de la vacunación. El otro elemento es el porcentaje mínimo que establezca el MINSA para efectos de descartar de repente una situación de que las aulas se conviertan en vectores de contagio. Creo que en otros países debe estar por debajo del 5% los niveles de contagio. Ese es otro requisito importante. Y el otro aspecto también a considerar son las medidas de bioseguridad dentro de los centros educativos, teniendo presente todos los insumos, pero también, y esto es muy importante señalarlo, aquí se ha despedido a miles de trabajadores manuales que son los que se encargan del aseo de los centros educativos. Y ese proceso de restablecimiento o de contratación de nuevos trabajadores manuales, nadie conoce cómo ha sido ese proceso. Nosotros sí hemos tenido denuncias de muchos centros educativos a nivel nacional donde han destituido a los inspectores, a las trabajadoras manuales, a las secretarias. Entendemos que esto tiene que ver con el tema del clientelismo político para meter precisamente a los miembros del partido que gobierna en estos momentos. Pero muchas quejas de parte de los compañeros en distintos colegios es que no hay en estos momentos trabajadores manuales en los centros educativos. Para que me dé la cita directa entonces y la respuesta directa también, sin dar muchas vueltas, profesor, tiene que pasar mucho tiempo para que volvamos a las clases presenciales, por lo que entiendo de su respuesta. Miren, yo estaba viendo casualmente, ahora que usted pregunta, un video de Guatemala, del presidente y también de El Salvador, del presidente Bukele, más allá de las apreciaciones políticas que podamos tener en función de esos dos personajes, sino viéndolo y enfocándolo estrictamente en el tema educativo. Ahí se han distribuido recursos, medios y material didáctico para los centros educativos a nivel nacional. Han hecho contactos con transnacionales que tienen que ver con el tema de Internet. Se ha hecho toda una logística y todo un trabajo relacionado al tema de la educación a distancia, por lo menos para los 2 primeros trimestres. Ese, lastimosamente, no es el caso de nuestro país. No es el caso de nuestro país. Lo que pasa es que ya estamos cansados de la pandemia, del tema del encierro, y pensamos que porque ya ha sonado el tema de las vacunas, el problema está resuelto. Aquí siguen muriendo gente. Aquí tenemos estudiantes incluso del Richard Neumann, le puedo mencionar, y de la profesional, que han perdido la vida por el tema del COVID-19. Profesor. Es decir, que la condición de salud de cada ser humano no responde de la misma manera en función del tema del COVID-19. Y aquí hay que privilegiar la vida. Y le repito, si se da el tema de la vacunación de todos los docentes, un sistema de medidas de bioseguridad robusto y el tema de la contratación de todos los administrativos, entre otros aspectos que yo he mencionado, el docente panameño siempre ha estado preparado para la educación semipresencial y presencial, que es lo que históricamente hicimos. Lo nuevo es lo que tenemos ahora, claro, que es la educación a distancia. Esto es lo nuevo. Lo que siento es que el Ministerio de Educación es el que no está preparado para las grandes exigencias en materia educativa en estos momentos. La estrella que iba a alumbrar a este gobierno era la educación. Esa fue la promesa. ¿Se está concretando? Brevemente. Mire, le digo una cosa. Mire, hay 1.809 centros educativos que no tienen internet, en lo que se conoce como internet para todo, que es un internet que nosotros hemos dicho que es internet para nada. ¿Usted sabe cuántas escuelas a nivel nacional no tienen energía eléctrica? Estamos hablando de 435 centros educativos que ni siquiera los estudiantes conocen la energía eléctrica. Tenemos
1.435 centros educativos que no tienen internet. Es decir, nosotros hemos hecho propuestas, incluso le presentamos a la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea de Diputados una propuesta denominada Canasta Básica Educativa que contiene, según el área y según la población estudiantil, diversas propuestas para atender las necesidades de nuestros estudiantes hasta que se den las condiciones necesarias para nosotros volver a las aulas. Definitivamente que esa estrella, no sé si era por el brillo o por la lejanía. Yo creo que la realidad aquí nos dice que cuando el presidente de la República hablaba de la estrella, que la educación iba a ser una estrella, yo creo que lo hablaba era en función de la lejanía y no del brillo que emana de la misma. Dejemos las cosas hasta ahí. Gracias, profesor Fernando, por conversar esta mañana con Debate Abierto. La Asociación de Profesores así está viendo el inicio del año escolar. Don Danilo, vamos a dar el giro para conversar con la ministra de la ministra de Educación, que ella entonces tiene la visual, la parte oficial de qué tanto estamos preparados. ¿Pero qué le deja esta conversación, Danilo? Bueno, me deja la preocupación de que, por decir de este vocero de los educadores, el Estado no está preparado para iniciar la cobertura o la atención a todo el universo de estudiantes. Queda pendiente saber si del lado de los docentes ellos tienen las herramientas, ellos tienen los dispositivos, porque los docentes no solamente son docentes, también son padres de familia y en sus casas seguramente tienen hijos que necesitan utilizar dispositivos. ¿Tendrán los docentes todas las herramientas? Eso queda una pregunta que los gremios magisteriales tuvieran que decir si tienen o no tienen esas herramientas de trabajo. Es el panorama que ven los gremios, por lo menos la Asociación de Profesores a través de Fernando Ábrego. Vamos con la visión oficial. La ministra de Educación, Maruja de Villalobos, nos acompaña. Señora ministra, buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días, saludos. Saludos, ministra. Comencemos con el tema de las cifras oficiales. Nos decía el profesor Ábrego que el Ministerio de Educación ni Contralorías tienen una cifra real de cuántos estudiantes vuelven, cuántos estudiantes dejamos en el camino por el tema pandemia y demás. En ese sentido, ¿qué nos dice usted? Bueno, yo reporto la cifra real que nos da la Dirección Nacional de Estadística, es una cifra pública y que es de acceso a toda la comunidad educativa. Es importante resaltar que para este año 2021 la proyección de matrícula es de 790.672 estudiantes en el sector oficial. Hay un incremento de aproximadamente un 8.9% de la población que corresponde a matrícula de educación inicial y de primer grado, sobre todo en virtud del crecimiento demográfico para esos niveles y esos años. Y también nosotros ya oficialmente cerramos el día 19 de febrero con el programa de aprendizaje, de recuperación académica, en la cual el reporte de los estudiantes que no se vincularon fueron 10.643 estudiantes, de las cuales estamos haciendo el llamado para entrar en el programa de aprendizaje acelerado y poder recuperar la pérdida. Nosotros el día 5 o 10 de marzo, luego de culminado este proceso de depuración, nosotros estaremos presentando las estadísticas oficiales. Y yo sí tengo que resaltar, nunca las estadísticas del año anterior se presentan en menos de 6 meses, un año lectivo, y nosotros hemos mantenido un sistema de información permanente, actualizado de la data que los mismos docentes nos reportan. Entonces creo que es importante que armonicemos un poco los discursos para poder generar procesos de mejora entre todos, que creo que es lo más importante. En ese tema de armonizar los discursos, también plantean los docentes que el tránsito hacia la presencialidad tiene que llenar una serie de requisitos. Por ejemplo, la bioseguridad en los planteles, pasando por la vacunación y demás. Y ellos señalan que los trabajadores manuales han sido despedidos, un gran número por motivos políticos. Pónganos al tanto de eso que nos dice el sector docente. Todos los años se hacen los ceses de labores y las continuidades y el año 2020 no escapó de eso. Nosotros estamos en esa recontratación de personal y contratación de personal nueva. Pero en relación al tema de el retorno a la presencialidad, está identificada dentro de nuestro plan de regreso a clases, que es la continuidad de la estrategia COVID que presentamos el año pasado y que para este año tiene varios componentes, dentro de los cuales el componente operaciones seguras, que responde inclusive al marco de reapertura internacional de clases, habla
de las guías de medidas de bioseguridad, del protocolo de medidas de bioseguridad, de los comités escolares COVID y los lineamientos de reapertura. Y en los mismos se explica cómo va a ser ese procedimiento de acuerdo a la cantidad de estudiantes en escuelas. Yo reitero lo que llevo creo que más de 2 meses comentando. Tenemos 1.400 escuelas con menos de 100 estudiantes y 825 escuelas con menos de 25 estudiantes. Seguro, don Hugo, que estas son las escuelas que van a iniciar esa aproximación luego de que nosotros hayamos pasado la etapa de vacunación a nivel nacional con los docentes, tanto del sector oficial y particular, para lo cual se estará anunciando próximamente la fecha porque ya nos han adelantado, inclusive en 3 etapas nos han adelantado y creo que estamos a la vuelta de la esquina para que se haga el anuncio de la vacunación de los docentes. Nos decía también que el tema de la estrella que ilumina este gobierno, que era la educación o era la promesa, más bien se refiere a una estrella lejana, que en la realidad no estamos viendo esos resultados. Y también el profesor hablaba del producto que va a salir de estos años escolares o este año escolar que acaba de terminar y el que comenzamos, y las dificultades que está enfrentando, porque tendríamos que tomar estudiantes que están rezagados más lo que este año están estudiando. Es decir, como si tuvieran 2 años en uno, lo cual representa un doble esfuerzo. ¿Cómo enfrentar eso, ministra? Sí, estoy anotando para que no se me olvide. Mira, hay 2 temas. El producto nos los han demostrado nuestras últimas pruebas nacionales e internacionales de lo que está ocurriendo con los resultados de aprendizaje para los cuales, como sistema educativo, no es un tema de Meduca, de Cárdenas, de la ministra, es un tema de, en conjunto, el sistema educativo, incluyendo los docentes que son el pilar en medio de todo esto, fortalecer esas competencias de los docentes para que esos aprendizajes sean reales, pertinentes y significativos. Tenemos los resultados de la prueba PISA y de la prueba CRECER. ¿Para qué hablar de más pruebas? Sin embargo, nosotros sí sabemos que toda la situación que se dio el año pasado de la no vinculación, de que en algunos lugares los materiales llegaron tarde y en un 10% llegaron en diciembre, y estamos haciendo todos los correctivos para eso, se pueda mejorar esa estrategia que ya nosotros hemos avanzado significativamente sobre eso. Pero cuando me hablas de los 2 años en uno, es una estrategia que se desarrolla a nivel de la región y que ya Panamá la tenía desde el año 2014, que la oficializó en el año 2017 y que nosotros estamos haciendo un ajuste a través de un decreto que es el programa de aprendizaje acelerado. No son 2 años en uno, son 2 ciclos escolares en un periodo lectivo con asignaturas priorizadas para generar las competencias, poder equipararte y ubicarte en el grado que te corresponde. Entonces yo creo que es el tema de cómo se concibe metodológicamente en el enfoque de derecho y en el enfoque de oportunidades, no solamente para los que no se vincularon por COVID, sino ese montón de estudiantes que perdemos todos los años y que salen del sistema educativo. Ese programa nos va a ayudar en 2 años a hacer esa recuperación. Ministra, la migración que se ha dado del sector privado a la educación pública, ya conocemos el porcentaje y si está la educación pública, el sistema preparado para absorberlos. Al día 22 de febrero, la migración que teníamos registrado, pasamos de 4.000 a casi 8.700 estudiantes. Se dio significativamente entre finales del mes de diciembre y los primeros meses de enero y febrero. Nosotros sí hemos dado respuesta, inclusive hemos estado en una campaña de que ningún niño se debe quedar sin matrícula y sin acceso a escuela, ninguno, del sector oficial o particular. Y como estamos en esa estructura de aulas no presenciales, se está acogiendo a los estudiantes. Nuestra mayor demanda es Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Oeste, que prácticamente han dado un 90% de respuesta y nosotros seguimos trabajando este fin de semana y toda la semana que sigue hasta que todos los estudiantes tengan sus cupos en sus escuelas. Danilo. Buen día, ministra. Ministra, no sabemos, porque los gremios magisteriales no dan razón de eso, si los docentes tienen los instrumentos, las herramientas, los equipos para poder trabajar sus clases de manera a distancia. La pregunta es, para aquellos docentes que tengan que hacerlo, pero que no tienen equipos para poderlo hacer, ¿hay la posibilidad de que se puedan trasladar a los centros educativos y dictar clases desde allí a sus estudiantes? Están dadas y está estipulado en el artículo 2 del decreto 25 del 14 de diciembre que estipula la reglamentación del año lectivo 2021 y en el artículo 5, donde dice que para generar y garantizar el derecho a la educación,
las escuelas deben generar estrategias flexibilizadas. Desde el mes de octubre de 2020, nuestras escuelas están abiertas con personal administrativo, directivo y de supervisión. Queremos tener las escuelas abiertas exactamente para generar esas oportunidades no solo del docente, sino también de los estudiantes, siempre y cuando, yo tengo que resaltarlo, la escuela tenga las condiciones y medidas de bioseguridad. Así que yo creo que en este momento tenemos todo, la plataforma Teams está de acceso libre para todo el personal docente, para los estudiantes que se registren. El licenciado Oliva la semana pasada anunció de que aún se está en una segunda negociación con las telefónicas y creo que vamos a tener eso que se está hablando de una canasta básica digital prontito. El reto digital, vemos como países cercanos como El Salvador, que tiene una situación muy distinta a la nuestra, logra poner computadoras gratis en manos de los estudiantes. Y esto ha abierto como una especie de herida en la opinión pública en Panamá. Dice, ¿cómo es que El Salvador puede y nosotros no podemos? ¿Qué respuesta da el Ministerio de Educación? Sí, primero nos alegramos muchísimo porque es parte de todas las estrategias que hemos consolidado todos los sistemas educativos de la región que pertenecemos al bloque del SEC-SICA y donde tenemos lineamientos muy claros de acciones que tomar. Nosotros iniciamos con una primera compra de 25,000 tablets que fueron recibidas en el mes de enero y que el trámite de compra inició prácticamente en el mes de septiembre pasado y estamos en esa escalada. Pero hay algo importante y no me gusta establecer comparaciones porque sabemos el reto que hay para todos los sistemas educativos del mundo y sobre todo en nuestros países de esta región, que es generar mayor cantidad. Y yo no voy a decir quién tiene y quién no, pero nosotros tenemos el único país que ha tenido las alianzas con las telefónicas, que hemos tenido las alianzas con ustedes, los medios, y que estamos garantizando para este año lectivo 3,000 horas aire. Eso está valorado en más de 35 millones de dólares. Las alianzas con las emisoras de radio. Nosotros estamos generando material impreso para toda la población y que gracias a Dios está llegando a tiempo para cuando inicie ese periodo ya que pase el reforzamiento y estamos generando otros procesos que no teníamos. Me encantó la noticia de El Salvador y no lo veo como una herida, lo veo porque algunos tenemos procesos más adelantados que otros. Nosotros también estamos generando material impreso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la cobertura de país no es más del 56%. Así que nosotros tenemos que preparar lo que los papás nos han solicitado. Nos han solicitado, como yo no tengo internet o como yo no tengo luz eléctrica, yo necesito el material y el docente ha generado esos procesos. Tenemos un portal digital con todos los contenidos del currículo priorizado. Tenemos a más de 345,000 estudiantes que interactuaron en la plataforma Teams, más del 95% de los docentes que tienen sus correos electrónicos. Entonces yo creo que es un balance de ir viendo cómo unos vamos generando productos, materiales y recursos para garantizar la educación. Ministra, usted me habló de que unos van más adelantados y otros más atrasados en cuanto a los países. En referencia a El Salvador, que es el que nos está allí sobre el tapete en el debate, ¿nosotros estamos más adelantados o estamos más atrasados? Bueno, yo tengo que decir que en las pruebas de aprendizaje Salvador salió mejor que nosotros. Y eso es un reto, eso no es un reto solo de tecnología. Aquí nosotros sabemos que en muchos programas se ha entregado tecnología, pero nosotros nos vamos a cuál es mi indicador de saber que esa inversión tuvo un resultado, son las pruebas. Entonces yo creo que sí, ellos han invertido y eso es una inversión que va directamente para el sector de la educación primaria en El Salvador. Habría que ver entonces qué otros recursos ellos tienen, pero yo te soy honesta, yo he estado trabajando estos 10 meses con todos los ministros de la región y por un tema de pacto ético nosotros hemos decidido no compararnos. Nosotros nos están pidiendo los protocolos de bioseguridad en países de Sudamérica. Nosotros utilizamos el material del Salvador para adaptar panamática y español para el programa de Aprendamos Todos a Leer, igual que el de Colombia. En cambio, pedimos apoyo en México para poder usar las teleclases y México nos dijo cómo lograr una alianza. El estado de Guanajuato nos prestó material para los estudiantes con discapacidad y adaptarlo. Entonces, en este tema de la pandemia, los países nos hemos fortalecido. Quizás eso nos hubiera costado dinero haber pagado por el derecho o la autoría de ese material y tenemos un repositorio en común que se ha fortalecido a través del programa del convenio Andrés Bello y del SEC-SICA. Entonces, es importante más que compararnos, porque sí, las comparaciones nos sirven para mejorar,
Sin embargo, nosotros tenemos que entender que todos tenemos otras realidades y tenemos procesos. Sí quiero decirle que nosotros estamos iniciando ya la compra del segundo lote de más de 75,000 tablets para poder complementar todo lo que es el nivel medio. Y nosotros tenemos una plataforma multimodal de autoría de docentes y tecnopedagogos panameños que está disponible de toda la población. Señora ministra, gracias por ponernos al tanto de cómo arrancamos este año escolar. Que tenga buen día. Danilo, en perspectiva, en un minuto esto. Dos cosas veo que la ministra plantea con suficiente criterio objetivo. El primero, el hecho de que estadísticas sí, ciertamente han estado oportunamente a disposición, cosa que en el pasado remoto no ocurría. ¿Cierto? Hubo una temporada en la que había oscurantismo aquí en datos estadísticos, en materia educativa. Y segundo, la ministra plantea como un criterio valorativo, un criterio objetivo, las pruebas. Panamá no tiene una historia de salir bien en pruebas internacionales que se aplican. Y eso que estamos hablando de El Salvador, no hablemos de Costa Rica. Dejémoslo hasta ahí por ahora, don Danilo Toro, porque viene el otro toro, luego de la pausa. ¿Le parece? En la fase final de debate abierto, nuestro último invitado hoy, y corona este desfile de invitados de esta nueva etapa de debate abierto, el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Señor presidente, buen día. Muy buenos días, gusto saludarlo y gracias por la invitación. Presidente, ¿qué óptica tiene usted del momento que está viviendo el país? ¿Qué siente usted respecto a lo que está atravesando el país en este momento, el termómetro que usted tiene? Bueno, Hugo, yo diría lo siguiente, mira, tenemos que tener en consideración lo siguiente. Esta es una pandemia nunca vista en Panamá y creo que quizás nunca vista en el mundo, por lo menos en nuestro periodo de vida. Yo creo que en consecuencia no hay puntos referenciales, es decir, tú no puedes usar experiencias anteriores para tomar medidas en el presente. Y eso conlleva no solamente a Panamá, sino a todos los países, a un periodo de ensayo y error. Y por supuesto que se han cometido muchos errores que quizás han tenido un efecto diferente al intencionado. Me refiero particularmente, por ejemplo, al efecto que ha tenido en la economía nacional los cierres por el tema de salud. Si hayan sido efectivos o no, yo no lo sé. Lo cierto es que sé que el efecto de cierre de la economía ha sido fatal para el empleo, ha sido fatal para el ingreso, ha sido fatal para todo. Y eso es una de las consideraciones que tenemos que tener. Pienso también que, bueno, habiendo pasado quizás la etapa más dura de esta pandemia en el año que llevamos prácticamente de esto, ahora el nivel de angustia social empieza a decaer, un poquito a bajar, en función de que tenemos unas dosis importantes de vacunas que podemos utilizar, que se están utilizando, que se están administrando, y creo que eso le da a la gente un respiro, por lo menos desde el punto de vista existencial de su angustia. Claro, ahora tenemos los otros problemas, que es el tema económico y cómo reactivar esta economía y cómo generar los empleos necesarios para regresar a nuestros niveles de crecimiento y de ingresos que estábamos acostumbrados. Yo quiero que profundicemos sobre este aspecto, pero de su respuesta recojo dos cosas. Uno, que se han cometido errores. La capacidad de corregir esos errores se ha puesto de manifiesto en este gobierno, uno. Y segundo, usted dice que el nivel de angustia social baja por el tema vacunas ya presentes, pero veo más y más protestas en las calles. ¿Esos dos elementos, presidente? Bueno, sí. Obviamente, después de un año, tú vas a empezar a tener expresiones como la que estamos viviendo en la sociedad. Pero yo siento que eso va a ir decayendo, el nivel de angustia. Las protestas no, las protestas tendrán otros fines. Algunos políticos, algunos porque verdaderamente hay molestias por algunas situaciones. Y eso es normal en una democracia. Pero la angustia de estar cerrado, de no tener trabajo, de no poder salir a la calle, de no hacer tus pequeñas ventas que podrías hacer en una esquina o en tu kiosquito o ir a la tienda, ese es el tipo de angustia que yo pienso empieza a bajar, empieza a caer con los niveles que se están dando de vacunación. Así es que sí, errores que se han cometido, yo pienso que algunos se han rectificado, pienso que en otros se persiste. Por ejemplo, yo no hubiera querido que el cierre de la economía o lo que estamos viviendo aquí en la ciudad de Panamá, que este es el fin de semana último de esta cuarentena prolongada por tantísimo tiempo, que no le permite a la gente sus actividades normales.
Yo no sé porque no soy infectólogo ni tengo la experiencia, pero me parece que es un tema que debiera revisarse porque no estoy claro que eso haya hecho un efecto positivo en el control de la pandemia. Ahora, volver a tomar la velocidad de crecimiento económico. Esto ha sido objeto de debate. El sector privado dice no hay un plan, el gobierno dice sí hay un plan, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, en un momento incluso molesto ante la Asamblea Nacional. El punto es, ¿hay un piso suficiente para esa reactivación? ¿Se están tomando las decisiones correctas en esa vía? ¿Cómo lo analiza usted? Fíjate que yo pienso que la inversión que está haciendo el Estado es lo que puede generar algún grado de consumo y de gasto adicional que reactive la economía. Yo no creo que el Estado tenga capacidad de gastar más para reactivar la economía como es necesario, particularmente los niveles de consumo. Creo que hay que generar la suficiente confianza en la empresa privada para que ese nivel de consumo empiece a dispararse un poquito. Si tú te das cuenta, las últimas cifras de este año, la gente que todavía tiene ingresos no ha gastado. No ha gastado por dos razones. Uno, por la incertidumbre. Yo no sé si mañana voy a tener este ingreso. Yo no sé si lo necesitaré para una enfermedad. Yo no sé si me van a votar. Y entonces los niveles de ahorro han ido aumentando, contrario a los niveles de consumo. Si no hay consumo, si la gente no sale a la calle a gastar, no hay inversión. Mientras no haya consumo ni inversión, por supuesto, los niveles de actividad económica siguen estancados. Ahora bien, dicho eso, no es menos cierto que las agencias internacionales, los bancos internacionales, el BID, los otros bancos, prevén un crecimiento de 4% este año. Yo en lo particular no lo veo, pero bueno, ellos tendrán mejor información que la que pueda manejar yo. No sé cuál es la previsión que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ojalá se dé ese crecimiento del 4% este año y la recuperación de los niveles de empleo, que es lo más importante que podíamos tener. Es prioridad. Pienso además, sí, disculpe. Para acabar de contestarte, Hugo, pienso además que el gobierno tiene que focalizar sus políticas en la reactivación del empleo. Es decir, no es que vamos a hacer, por ejemplo, una magna obra como lo que se acaba de empezar, la línea 3 del metro, porque es que la línea 3 del metro puede darle empleo a los que están desocupados de la industria de la construcción, ¿cierto? Pero ¿y qué hacer con las señoras que estaban en el comercio, que estaban vendiendo en las tiendas? Esas no van a ir a la línea 3 a emplearse. Entonces nosotros tenemos que buscar políticas públicas que se focalicen en generar empleo en esos grupos particulares donde el desempleo ha sido muy fuerte. Presidente, le doy un giro a la conversación. El país ha sido estremecido en las últimas semanas por el escándalo de los albergues. Ha habido protestas, se está pidiendo renuncias de ministras, de la ministra del Mides, también de quien está al frente de CENIAF, y el que se va es el procurador. Todo este mapa de fondo, teniendo las víctimas que son los niños. Su lectura, por favor. Mire, para mí es muy difícil hacer una evaluación de este tema sin tener los conocimientos de qué es lo que está pasando realmente y quién, si alguien ha estado encubriendo el tema. Y también se me hace muy difícil creer que la verdadera razón por la renuncia del procurador es el tema del CENIAF. ¿Que tengo dudas? Sí tengo dudas. Que no creo que se esté diciendo toda la verdad. No creo que se esté diciendo toda la verdad. Creo honestamente que le debe al país, el señor procurador o ex procurador a partir del lunes, se le debe al país una explicación mucho mejor que esa de decir que es que mi familia me extraña, que es que no. Él debió haber sabido eso perfectamente bien antes de aceptar el puesto, si tenía dudas que no lo hubiera aceptado. Y otra cosa que se demuestra muy claramente es que el sistema que se usó para escoger al procurador no es el mejor sistema. Obviamente falló. No tomaron en consideración quién sabe qué otras cosas que debieron haber tomado. Y al final del día, lo peor de todo este tema es que el que carga con la carga, valga la redundancia, es el presidente de la República, porque es él quien designa al procurador. Así es que yo creo que esto amerita, uno, mayor explicación, dos, una investigación a fondo de verdad de qué es lo que ha sucedido en el CENIAF y desde cuándo, y tres, una reevaluación del método para designar un próximo procurador. Ahora que usted habla del presidente de la República, hay quienes cuestionan el prolongado silencio del presidente. Y el tema CENIAF, claro que lo impacta a él, en la renuncia de procurador también, el manejo del presidente con estas últimas crisis. ¿Cuál es su evaluación?
Bueno, yo creo que el presidente tiene un método diferente al que podría tener otros presidentes. Es su decisión, es su presidencia, es su carácter. Yo no creo que me toque a mí juzgar eso. Me parece que él tiene la suficiente capacidad para evaluar lo que debe y no debe hacer, cuándo debe salir y cuándo no. Y bueno, es su responsabilidad. Al final del día, el nombre que está de por medio es el del presidente de la República, Laurentino Cortizo, y no el de otras personas. Danilo, de toro a toro. ¿Cómo está, señor presidente? Muy bien, Danilo, gusto saludarte. Presidente, de su hoja de vida yo voy a destacar los tres puntos más llamativos por su vida pública, ¿no? El hecho de que trabajó de cerca con el general Torrijos como ministro, el hecho de que fue secretario general del PRD y obviamente el hecho de que fue presidente de la República. Tomando en cuenta esto, con base a esto, le pregunto, cuando usted llega al poder, lo primero que usted hace es que usted anuncia un gobierno de concertación nacional y lo pone en práctica. ¿Cree usted que Panamá está en condiciones parecidas a la de ese momento? ¿Cree que se amerita algo parecido? ¿Cree que hay algo que vaya por esa ruta en estos momentos? Una. La otra, sobre la salud del PRD. Para los que observamos el estado de ánimo de este partido o la dinámica de este partido, vemos rasgaduras, vemos tensiones, vemos a un PRD que no se había comportado históricamente y que asume papeles de oposición de su propio gobierno. ¿Coincide usted con esta apreciación? Yo mejor te contesto la primera. Mira, Danilo, siempre es un momento adecuado para tratar de armonizar posiciones y llevar adelante el desarrollo nacional. A mí me parece que todos los momentos en todos los gobiernos son propicios para rodearte de la mejor gente, de la más capacitada, con independencia de los compromisos políticos que todos tienen, que todos hemos tenido. Pero a mí me parece que en esta coyuntura, siendo la experiencia del último año muy dura para la presidencia y para todo el gobierno, yo pienso que quizás, voy a dar una opinión sin que me la soliciten, aunque dicen que las opiniones no pedidas son mal recibidas, pero me voy a arriesgar. Creo que quizás es el momento de hacer una reflexión, un alto, y evaluar verdaderamente si el equipo que acompaña al presidente de la República es el más calificado y es el mejor para esta coyuntura. Sin entrar a criticar a nadie en particular, pienso que se pueden sumar otras fuerzas con otras posiciones, con otras posibilidades, con otras experiencias que ayuden a rectificar lo que se ha cometido de errores y nos ayude a que el periodo del presidente Laurentino Cortizo, que le hacen falta 3 años y pico, culmine adecuadamente y pase a la historia como un gran presidente. Yo creo que es el momento que él tiene que tomar esa reflexión. Lo voy a dejar ahí porque ya te he dicho que consejos no pedidos son mal recibidos. En cuanto al partido, el gran problema es que a partir de las últimas elecciones hubo la interferencia de fuerzas extrañas dentro de las decisiones del partido, fuerzas extrapartidistas. Y ha pasado lo que ha pasado en el resto de los partidos políticos, que los partidos han sido dominados desde su cúpula para abajo por los intereses de la Asamblea Nacional y los diputados. En consecuencia, se han convertido en un mecanismo de intercambio de poder, en un mecanismo de lograr algunos beneficios para los que están dirigiendo el partido o para los diputados, y dejamos de medio a la inmensa clase media mayoritaria de este país que tiene aspiraciones diferentes a esas particulares, porque evidentemente no todos los miembros del partido, que son más de 500.000 personas, pueden ser funcionarios públicos, pero sí se pueden identificar con políticas y objetivos partidarios que nos lleven a sentirnos parte de ese mecanismo de gobierno que está llevando adelante el presidente. Así es que yo creo que la raíz del problema viene en la forma como sale la cúpula dirigente del partido de dentro de la Asamblea, con injerencias directas de otros partidos y de otra gente. ¿Es sostenible esa relación PRD-gobierno? Es decir, eso, uno tiene la sensación de que el gobierno está durmiendo con el enemigo, como si el PRD fuera la oposición del PRD. ¿Eso es sostenible? ¿Garantiza gobernabilidad en los años que restan de administración Cortizo?
Hugo, yo no lo veo tan grave como tú lo quieres plantear. Yo pienso que puede haber diferencias, intereses encontrados, personas que no se sienten satisfechos por haber logrado sus aspiraciones dentro del partido, pero yo no creo que haya ese enfrentamiento y esa lucha permanente entre el partido y el presidente. Además, déjame decirte algo. El poder real es el presidente de la República, no es el partido. Así es que él sabe lo que tiene que hacer y lo que puede hacer para poder, como le gusta decir, alinear, ¿no es cierto?, a toda la fuerza política detrás de su propuesta y detrás de su gobierno. Usted no quiere dar consejos, pero hay un tema en el que su opinión es importante y de alguna forma marca una ruta, porque el contrato con PPC se firmó durante su administración. Ya el otro año se están cumpliendo los 25 años. ¿Qué hay en el tapete? ¿Una renegociación, un contrato nuevo o automáticamente se renueva, como nos dejó el mensaje el Contralor al decir que PPC sí está cumpliendo con el contrato que tiene con la Nación? Déjame empezar por decirte que el contrato que está en vigente no tiene mucha relación con el contrato que nosotros firmamos originalmente. Aquel ha sido desvirtuado. Este es un tema que podríamos dedicar mucho tiempo a conversar, pero déjame solamente puntualizar una cosa. Estos señores se comprometieron a dar un monto anual y a dar un porcentaje de las ganancias por un periodo de 25 años. Entonces, vino luego una revisión porque ellos solicitaron que fueran sus condiciones equiparadas a las condiciones de otras concesiones que se dieron, sin ninguna razón legal para hacerlo, ni siquiera razón económica, y le voy a explicar por qué. Estos señores de PPC recibieron instalaciones funcionando, si no es que se trataba de un lote de tierra sobre el cual se iba a construir un puerto, no, era un puerto funcionando. Los otros puertos a los cuales ellos se quisieron y lograron equipararse eran concesiones que eran un pedazo de tierra. Entonces, evidentemente, no es comparable lo uno con lo otro. Además de eso, déjame señalarte otro punto. Ellos tenían un compromiso de 10% de los dividendos al Estado panameño. Pero si los dividendos tú los minimizas o las ganancias netas las minimizas porque tienes gastos extraordinarios o porque tienes inversiones innecesarias, obviamente no vas a lograr un ingreso que era el esperado por parte del Estado panameño. Y déjame decirte más, muchos de esos gastos innecesarios y de esas inversiones extraordinariamente grandes sin necesidad son hechas a favor de empresas que de alguna forma tienen afinidad con los principales concesionarios de Panama Ports. Entonces, lo que el Contralor hizo, y que yo hubiera esperado diferente, es una evaluación real de cuánto debieron haber aportado, de por qué se dio la equiparación, de cuánto debe verdaderamente ser su ingreso neto, y no decir, bueno, sí, su ingreso neto es tanto, aportaron tanto, está bien, el contrato se debe renovar. No, eso no es lo correcto, eso no es la función de un Contralor que defiende los intereses del Estado. Y por eso fue mi crítica y mi tuit, por esa supuesta auditoría que hizo el Contralor. A partir de ahí, entonces, ¿nos abocamos a una renegociación de un nuevo contrato o se renueva automáticamente? Desde el punto de vista del interés del Estado, debe ser una renegociación, empezando por cero, e incluso invitando a otros participantes. Mire, lo primero que yo haría es decir, bueno, el Estado panameño requiere tanto dinero por hectárea de uso de ese puerto. Póngale la cifra que usted quiera, $100,000, $200,000 por cada hectárea, por tantos meses. Y de allí partir la base para negociar con ellos o con otros. Pero estar disponible, estar sujetos a que nos varíen los ingresos, a que tengan cifras de depreciación tan altas, gastos tan altos, que los ingresos sean mínimos, obviamente es un engaño. Obviamente no es lo que el Estado panameño necesita y requiere. Toro. Señor presidente, usted ha sido sumamente claro en esto. ¿Ha encontrado eco en su planteamiento? ¿Ha encontrado acogida? ¿Ha encontrado algo que le haga sentir de que es un planteamiento que cae en tierra fértil? Danilo, yo he hecho sentir y expresado mi pensamiento a los diferentes miembros del gobierno que tienen que ver con este tema.
Si lo acogen o no, ya es su responsabilidad. Tú sabes, yo cumplo con la mía diciendo, mire, señor, esto está mal, creo que hay que corregirlo, pero si ellos piensan de otra forma, es la responsabilidad, la decisión de ellos, no es la mía. Así es que yo siento que, bueno, por lo menos he podido expresar lo que yo pienso sobre este tema. Le voy al tema político nuevamente, al caso PRD. Se plantea la posibilidad de que la elección o renovación de las instancias de poder se posponga la elección 4 meses más. ¿Eso le hace bien al partido? ¿Es la salida correcta o es hora de renovarse? Yo pienso que cumplir con los estatutos y lo dispuesto en nuestros estatutos y en nuestro partido y nuestro calendario de renovación es lo correcto. No veo ninguna justificación de ninguna índole, ni política, ni de ninguna otra forma para mantener el status quo y postergar la elección. Yo creo que la renovación del partido es fundamental y es absolutamente necesaria lo más pronto posible. No hay que posponer. No, claro que no hay que posponer absolutamente nada. El ejercicio de gobierno en Panamá es difícil. Usted fue presidente, usted buscó la reelección en un momento dado y se dice que los partidos tampoco se reeligen, ni los presidentes ni los partidos repiten, o por lo menos ha sido la norma durante la era democrática. ¿El ejercicio que ha llevado el PRD en estos 2 primeros años le garantizaría volver al poder en el 2024? ¿O es muy temprano para vaticinar eso? ¿Cómo lo ve usted? Hugo, nadie tiene una bolita de cristal para predecir el futuro. Pero déjame decirte algo. Si en vez de elegir los 2 gobiernos que tuvimos últimamente hubieran electo a los del PRD, la circunstancia y el país sería diferente. Y no estaríamos engalletados en este tema de tantísima corrupción, de tantas cosas en la Procuraduría que no caminan, de tanta investigación y de tanto desprestigio. Así que al final del día, obviamente, es el votante el que tiene la decisión. Y también es el votante el que sufre las consecuencias de una mala decisión o los beneficios de una buena decisión. Esa es la democracia. Y bueno, yo solamente me remito a decir que si el PRD hubiera sido electo o reelecto en los últimos 10 años, no tendríamos el problema que tenemos al día de hoy. El problema coyuntural de las protestas, tema que ya tocamos, pero lo pongo sobre el tapete, ¿se arregla con la renuncia de la ministra de Desarrollo Social y la directora de CENIAF? Yo dudo muchísimo que una renuncia sin justificación, sin explicación, sin una investigación, sea verdaderamente la solución de un problema. O sea, yo creo, además, es sacrificar a una persona que al día de hoy no se le ha probado absolutamente nada. Yo creo que hay que hacer una investigación a fondo. Ojalá la pudiéramos hacer independientemente, o sea, ni siquiera utilizar los mecanismos del Estado, sino buscar a una agencia independiente para que tenga la credibilidad necesaria frente a la sociedad para investigar realmente qué es lo que ha pasado ahí y entonces tomar la decisión. ¿Qué agencia independiente propone usted lleve adelante esta investigación? No sé, pero hay gente de investigaciones que podría perfectamente verse contratada por el Estado para que investigue, para que averigüe, para que recabe la información necesaria, agencias nacionales e internacionales que puedan hacer ese tipo de investigación. Presidente, gracias por conversar con Panamá a través de Debate Abierto. ¿Algo adicional? ¿Ya se vacunó? Estoy a la espera, pero pronto haremos, yo espero que esta semana podamos cumplir con eso. Pero no como bombero, usted no es bombero. No, desafortunadamente, porque tengo mucho cariño y respeto por él. Igualmente, ese cariño y respeto lo sentimos también nosotros por el Cuerpo de Bomberos. Gracias, presidente, que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias a usted. Breve análisis. Bueno, Ernesto Pérez Valladares es un actor político de alta densidad y fue contundente en sus respuestas. En primera instancia, pues, ahí lo escuchamos con claridad. Él plantea un escenario propicio para abrir el compás gubernamental, rediseñar un poco el cuadro de la gestión de gobierno. Fue muy claro en ese sentido. A PPC le replantea totalmente el juego, incluso no solamente replanteárselo, sino considerar otros actores para el Estado. E investigación independiente. Así es. Ahí queda sobre el tintero. Así es. Y sobre los otros aspectos, pues la salud del PRD también pasó por su ojo clínico y llamó la atención al respecto. Así que los quienes están en este escenario, que tomen nota entonces si les interesa una opinión con una persona del bagaje y de la referencia de Ernesto Pérez Valladares. Con toda esta información cerramos. Gracias a todos los invitados en esta nueva etapa de Debate Abierto, pero principalmente a ustedes por la sintonía. El próximo domingo tenemos una cita de aquí. Entonces, hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.